Hola, bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de Alguien me dijo. Y antes de empezar, queremos recordarte que te suscribas, que le des me gusta, que comentes y compartas. También recuerda que en la descripción tienes un enlace para que nos puedas apoyar con un café. Esto nos ayuda mucho para poder seguir haciendo este contenido. Y aquí el episodio de hoy. Hola, yo soy Caro. Hola, yo soy Yalitza. Hola, yo soy Kat y una vez alguien me dijo, auxilio, esto es más difícil de lo que pensaba. Auxilio. Bueno, chicas, auxilio es más difícil de lo que parece. ¿Qué es más difícil de lo que parece? Bueno, en la temporada 1 hablamos sobre el liderazgo y creo que ese episodio fue muy bueno porque tuvimos la oportunidad de ver qué es un líder, qué no es un líder, cuál es la actitud ideal que debe tener un líder para afrontar ese liderazgo, qué tiene que hacer, cómo se ve, etcétera, etcétera, y también en qué tiene que invertir el tiempo. Pero es verdad que luego que tú empiezas ese liderazgo en el trabajo porque tienes una nueva posición o tienes la misma posición pero te han puesto gente a cargo o hay gente que está entrando nueva y necesita tu ayuda, etcétera, etcétera, las cosas se convierten en mucho más complicado de lo que pensamos y a veces creemos, que lo decía antes Yali, que el liderazgo se ve muy guay porque es una nueva posición en LinkedIn, es como un nuevo lugar que parece más cool, pero el liderazgo conlleva mucha responsabilidad, también mucho manejo de conflictos y a veces incluso que afrontamos situaciones o responsabilidades sin tener, la formación necesaria o el acompañamiento necesario. Entonces, hoy queremos hablar un poco sobre diferentes cosas. El autoliderazgo, cómo nos vamos nosotros a autogestionar para poder llevar a cabo esas responsabilidades y también de cómo llevar esa responsabilidad. Sí, yo creo que primero es aterrizar en... A veces queremos mucho ese liderazgo que lo hablábamos antes, como, vale, si estás peleando mucho tiempo por esa posición o lo estás anhelando mucho y ya por fin te llega, tal vez no te llega de golpe, tal vez te has estado preparando, pero primero aterrizar que a mayor liderazgo no significa mayor visibilidad, sino que yo creo que a mayor liderazgo nosotros para gestionarnos necesitamos entender que mayor liderazgo es mayor responsabilidad y sobre todo, y más importante todavía, mayor humildad. Porque una vez empiezas a ver el liderazgo solo como visibilidad y estás en otra posición y tenés equipo a cargo y tal, esa autoridad que te han dado puede llegar a destruir. Yo leía en una carta que escribió Pablo, que esa autoridad en Corintios, que esa autoridad puede llevar incluso a destruir personas. Entonces, ¿cómo estás manejando esa autoridad que te han dado? Porque si no abrazas el liderazgo con humildad, puede llevar a una arrogancia en tu corazón y a la destrucción de un equipo. Entonces, primero aterrizar eso. Y la responsabilidad, lo decías, ¿no? Mayor liderazgo, mayor responsabilidad. Pero ¿cuáles son mis responsabilidades? Porque muchas veces te dan un liderazgo sin decirte tampoco qué es lo que, o sea, lo que tienes que hacer mínimamente, pero cuáles son mis responsabilidades. Yo creo que eso es también como un punto de partida de si yo voy a empezar a liderar un equipo, un grupo, lo que sea, hablar, ¿no? ¿Cuáles van a ser mis responsabilidades? ¿Cuáles van a ser las responsabilidades del equipo? Hasta dónde puedo dar, hasta dónde necesito, etcétera, como tener todo esto bien consensuado y ser consciente de cuáles son esas responsabilidades que asumes, porque muchas veces, y lo hablábamos antes, o sea, cuando estás liderando también es dar por hecho o entender de que vas a tener que delegar en las personas, pero también acompañarles, que muchas veces... esto no siempre pasa así, eso sería el ideal, ¿no? Como que tienes a una persona que te está acompañando, que te está guiando. En la mayoría de los casos esto sería ideal que suceda, pero también entendemos que hay momentos en los que tiene que haber un liderazgo y tienen que haber acciones que sucedan rápido. Entonces tal vez como que no da tiempo y te toca como lanzarte a la piscina y empezar a nadar y hacerlo como puedas. Pero también ser consciente de eso, de a medida de que tú vas soltando al equipo o vas delegando o vas como confiando en otras personas, hasta qué punto les has preparado e intentar como tener ese acompañamiento y también ser consciente de que cada persona tiene un proceso de aprendizaje, un ritmo distinto y nos vamos a equivocar, que eso lo decías antes y me encantó, nos vamos a equivocar, pero yo como líder tengo que asumir también mi responsabilidad en esos errores, que al final son errores para aprender y que todos aprendemos de ellos, pero tenemos que abrazarlos así. O sea, no se cae el mundo porque alguien se equivocó. Es como, vale, no pasa nada, aprendemos, la próxima vez lo hacemos mejor, pero yo asumo mi parte de la responsabilidad en ese error que has cometido y vamos a intentar juntos solucionar eso.
Ya. Yo, o sea, una cosa que me gusta mucho que escuchaba, hay un señor que voy a decir mal su nombre, como siempre, se llama Craig Groeschel, creo que es así, y él tiene un podcast de liderazgo, y algo que me gusta mucho que él hablaba era de el autoliderazgo y de cómo nosotros antes de intentar impactar a la gente, ¿no? Tenemos que poder ser conscientes de cómo estamos gestionando nuestra vida, cómo nos estamos organizando, cómo estamos creciendo. Y en parte también una frase que me gustó que decía es, el liderazgo no es lo que haces, es lo que eres. Entonces yo sí creo que cuando entras a alguna posición, o quizás ni siquiera entras a una posición, simplemente tienes más responsabilidad y un rol de liderazgo dentro de la que ya tienes, aunque no tengas el título, que también puede pasar. Pero cuando tienes esa posición de líder dentro de tu oficina, dentro de tu grupo, dentro de lo que sea, también está bien que tengas ese tiempo de sentarte e intentar entender cómo cambia tu identidad a partir de ese liderazgo. Algo que conversábamos es que, por ejemplo, a mí esto me ha pasado a nivel personal, ¿no? De repente asumo un rol de llevar a más personas y yo quiero seguir haciendo las mismas cosas que hacía antes. Y eso es incompatible, porque si están entrando más personas en mi equipo, significa que tengo que delegar de las tareas que yo estaba haciendo antes en esas personas nuevas que están entrando a mi equipo. Y quedarme haciendo las mismas tareas es mi comodidad, pero no me está haciendo que mi equipo crezca. Estoy llevando un equipo que está estancado porque yo no le permito avanzar, porque no estoy soltando las tareas que yo siento que se me dan muy bien. Entonces, creo que parte del liderazgo es hacer ese cambio de mentalidad, ver que quién eres ahora en ese rol de liderazgo, quién tengo que ser para este equipo y qué cosas tengo que dejar de hacer y aprender a soltar en esas personas. Y lo que decías tú, una vez las suelto, darles acompañamiento, pero también cierta autonomía para que crezcan o se equivoquen, porque el equivocarse es súper necesario también en ese proceso de crecimiento. Que es así como das la libertad para que tengan su autonomía, para que crean cosas, para que puedan crear cosas nuevas, también dar ese margen que lo mencionabas, de que hay un margen de error. Y creo que a veces nos cuesta soltar, primero porque tenemos la falsa creencia de que como ya lo he estado haciendo yo, ha funcionado. Y hay que romper eso. Como lo estás haciendo vos, está genial, pero pueden existir 10 formas más de hacerlo y va a salir igual de genial. Entonces, confiar que si tenés un equipo allí es porque sabe también qué es lo que está haciendo y aunque no vayan a hacer las cosas igual que vos, la van a hacer bien y va a salir también. Pero es eso, dar el margen de error, siendo consciente de que si se equivocan, tú vas a estar a la par de ellos, también asumiendo ese error. No es como te doy autonomía y luego te equivocaste y machacar, no. Es como, va, ¿qué aprendemos de esto? Sigamos avanzando. Es sentarnos a analizar el error, pero sin darle tanto vuelta al error, porque si estás haciendo eso, también creas un miedo a las personas de, ¿sabes qué? Mejor decime vos lo que hago, porque me voy a equivocar igual y me vas a machacar. Entonces, tener cuidado con eso. Hilando con eso, en un artículo leía como hablaba de liderazgo transformacional. O sea, ese liderazgo que lo que busca es como ir generando cambios o transformando en las personas diferentes cosas, que esto puede ser como desarrollar más habilidades, entrenarlos, que vayamos aprendiendo. Entonces yo creo que va muy hilado con esto, como qué cosas conscientemente tú también vas como promoviendo, o sea, cómo creas un ambiente para que todos nos vayamos preparando, vayamos aprendiendo, vayamos mejorando ciertas cosas, porque al final no se trata de te doy una lista de tareas, hazlas y luego las reviso. Yo creo que va un poco más allá, que es también como velar lo que decía Caro, ¿no? Como mi desarrollo como líder, qué cosas tengo que ir aprendiendo, porque esto nunca paras de aprender. O sea, como que ser consciente de qué cosas tengo que ir mejorando para liderar mejor a mi equipo y qué cosas quiero que cada persona de mi equipo también desarrolle y mejore, como ser muy intencional con eso de, vale, tú tienes que, o que sea, qué plan tenemos, ¿no? De desarrollo para cada persona y cómo vamos a ir creciendo juntos. Y siento que a veces eso, lo que decías, como ya asumiste ese liderazgo, esa posición en el trabajo, qué sé yo, y luego querés tener ese acompañamiento con tu equipo y estás ahí ayudando y te estás preparando para acompañarlos si se equivocan, estar ahí, etcétera, y estás como de aquí para acá, todo bien, pero vos siendo líder de aquí para acá, eso que estás queriendo dar, tal vez no lo estás recibiendo. ¿Cómo compaginas eso? Que creo que es lo que mencionabas un poco de autoliderarte. Sí, yo creo que obviamente la figura ideal, sabemos que el mundo no es ideal, entonces la figura ideal sería que cada persona que está liderando tenga una persona que le está liderando, que le está acompañando, una especie de mentor, de mentora,
Eso sería lo ideal, pero es cierto que en muchos contextos, por diferentes motivos, eso no existe. Bien sea porque son trabajos donde las áreas tienen muchas autonomías o bueno, etcétera, hay mil cosas, ¿no? Y creo que ahí entra el autoliderazgo. Lo puedo conectar con el tema de amistades, es decir, con estar rodeado de personas que quizás entiendan tu temporada, tu etapa, pero también creo que tiene que ver con ese autocuidado, es decir, tener los espacios en los que tú puedas realmente también sentarte y descargar y, no sé, tener tus rutinas de me estoy autoliderando, perdón, estoy siendo disciplinado, pero incluso en el descanso. O sea, para mí autoliderarte no significa me va a machacar todo el día y tengo que estar 24/7 disponible, sino me autolidero también que así como quiero que mi gente descanse, me dedico tiempos para descansar. Me dedico tiempos para crecer. Me estoy dedicando tiempo para aprender. Si no lo recibo de mi superior, pues voy a buscar lugares en los que yo pueda aprender sobre mi área, sobre el desarrollo, bien sea en YouTube. O sea, hay también recursos y de nuevo, puede que no sea lo ideal, pero si lo que tú necesitas en tu figura de liderazgo es aprendizaje, es acompañamiento, es descanso, pues buscar esas cosas. Bueno, ¿cómo voy a aprender? Con YouTube. Eso es más sencillo. ¿Cómo me van a acompañar? Pues con mis amistades. ¿Y cómo voy a descansar? Pues mira, yo me di cuenta que me funciona escribir. O me di cuenta que me funciona tener un día de desconexión o un día con mis amigos, lo que sea, que para eso pueden ver el episodio de descanso, de sobreproductividad, de amistad, o sea, tenemos todo en este podcast. Me encanta. Pero creo que es eso, ¿no? Como identificar tus necesidades, intentar ver formas prácticas de suplirlas. Sí, justo. Que, digamos, me pasó en una experiencia en un trabajo que asumí más responsabilidad y tal, pero no había un acompañamiento como tal. Y yo recuerdo que a veces tenía crisis existenciales y identifiqué una amiga que de verdad la admiro un montón. Y ahora cuando tengo crisis existenciales profesionales, yo voy donde esta amiga y me empezó a dar libros, me empezó a dar consejos. Ella es como muy crack y maneja muchas cosas como project manager y tal. Y entonces empezó a decirme, mira, lo que pasa con... Y yo le contaba la situación en concreto. Ella me decía, lo que pasa con esta situación en concreto es que vos esto y la situación esto. Entonces, claro, si tú lo que necesitas es alguien con quien desahogarte y que te dé consejos sobre una área, busca a la persona. Y busca esa persona específica que te va... Tal vez no va a ser como un mentor o tal, pero sabes que vas a contar con esa persona para desahogarte y para que te aconseje. Porque luego también me pasó otra cosa, que una amiga me dijo, ¿y con quién te va a cuidar ahora o qué tal? Y es como, las que están en esta mesa. Entonces, como estar claro de, en lugar de estar sufriendo por la ausencia de un acompañamiento, busca el acompañamiento. Porque en un mundo ideal sería como, esta persona te acompaña porque ya ha vivido esto. Genial, si te pasó eso, genial, pero no vivas sufriendo la ausencia de un acompañamiento, ve y búscalo, porque al final eso es parte de crecer también con tu liderazgo, porque al final tu liderazgo no va para una empresa o para un voluntariado, lo que sea, el liderazgo va para ti, para crecer para vos, entonces eso. Quería como hacer un matiz ahí porque hablábamos de el liderazgo que a veces se te asigna, ¿no? O se te da un liderazgo sobre una área. También como un llamamiento a todos los líderes que probablemente no tengan un título, pero que son personas, porque al final un líder es una persona que tiene mucha influencia. Entonces son personas que naturalmente ya tienen, o no sé si naturalmente, pero como que han ido adquiriendo ciertas destrezas que hacen que otras personas le sigan. Entonces que también porque a mí me ha pasado, yo normalmente soy muy silenciosa en el hacer, entonces siempre estoy como haciendo, pero comparto poco de lo que hago y eso me ha privado a veces de experiencias o de oportunidades porque personas no han visto mi trabajo tal vez, entonces como que yo he tenido que trabajar el contar lo que hago para que se me tenga en cuenta en otros espacios y lo que más natural se me ha dado es como pues ser líder en el área que tengo, aunque no se me ha asignado un título. Entonces yo creo que hay muchas personas que ya son líderes, aunque no tengan un nombre, un título, lo que sea, un cargo, ya eres líder porque mueves personas, porque las personas te ven, las inspiras. Entonces también como ser consciente de esa influencia que yo tengo y empezar a moverla. O sea, empezar a contarlos y lo que quiero es que me vean para tener como ocupar otros roles, otros cargos, empezar a generar actividades o acciones que vayan a ayudar a otras personas donde tú quieras enfocar tu liderazgo, pero yo creo que es importante ponerlo en práctica. Yo creo que también una de las cosas que a mí más me ha costado como en los liderazgos que he podido llegar a tener o a ver de cerca es como ese balance entre me mantengo humilde y no soy un superhumano, pero entiendo mi posición y mi autoridad, ¿no?
como que a veces creo que uno se puede ir o mucho a yo soy líder y es como, bueno, tampoco te posiciones tanto, o sea, eres líder, pero cálmate, somos todos humanos. Y no puedo mostrar tampoco como mi debilidad, ¿no? Soy un superhumano. O quiero ser tan humilde que me están pasando por encima y que parece que mi autoridad ya se está viendo desdibujada. Entonces creo que también algo que también escuchaba en este podcast de este hombre era como mantente, él hablaba, sí, es que todo es en inglés, pero él hablaba como de mantente en alto, o sea, mantén tu posición en alto, de entender quién eres, no con un mayor concepto de ti del que debes, pero sí con yo tengo esta autoridad y tengo una visión y tengo la capacidad de entender esta área y esto que me ha sido asignado de una manera en la que puedo ejercer algo por esta área. Entonces, como tener tu autoridad para hablar cuando sabes que es necesario. O sea, si estás viendo que se derrumban las cosas y tú sabes que tienes la idea que puede tener las soluciones, como dilo, aunque sea incómodo, pero dilo. O sea, como mantén tu posición en ese lugar, pero tampoco para sobrepasar a los demás y para hacer que todo el mundo se calle. Como tener un poquito ese balance. En esto sí se puede tener balance. Aquí sí. Sí, no, y bueno, yo creo que podemos ir como recapitulando un poquito. Sí. Se me fue la idea, iba a decir otra cosa, pero se me fue. Principios del liderazgo para no agobiarte. Sí, porque o sea, el statement iba muy en esa línea, como esto es más difícil de lo que yo pensé o se te asigna algo, ¿no? Y momento de crisis, pero no pasa nada, todo está bajo control. No es cierto. No, yo creo que o sea, como para hacer el checklist, lo primero que diría es autoliderate. O sea, no eres un superhumano y las cosas, o sea, no vas a poder liderar de algo que no tienes. Y eso ya lo hablamos en el episodio anterior. Entonces, si realmente no tienes la posición, donde sea que estés, si tú sientes que tienes un liderazgo, autolidérate. ¿Qué significa eso? Pon en orden tu vida en las áreas que lo necesitan. Yo creo que muchas veces también he visto liderazgos de personas que digo, no me inspiras. Y yo, por ejemplo, me cuesta mucho dejarme liderar por alguien que no me inspira, por alguien que digo, es que toda tu vida es un desastre y esta es la única cosa que haces bien, no me inspiras. ¿Sabes? Entonces, si tú eres una persona que está liderando, autolidérate. O sea, ten la capacidad de sentarte y ver cuáles son las áreas en las que te tienes que organizar. ¿Dónde voy a conseguir mi descanso? ¿Dónde voy a conseguir las personas que me inspiran y que me retan? ¿Dónde es esos lugares a los que puedo ir cuando estoy en momentos de crisis? ¿Cuáles son las áreas en las que tengo que mejorar? Y creo que el líder también para mí es alguien que tiene que ser integral. De nuevo, o sea, si solamente eres bueno en una cosa y todas las demás áreas de tu vida están en un desastre, puede ser que estés liderando, pero no te estés autoliderando. Entonces yo diría que eso es mi punto. Se me fue. El punto de Yali se fue. Está por ahí. Bueno, yo tenía lo de empieza a actuar. O sea, si sientes que tienes algo dentro que tú dices, uy, yo lidero mucho en esta área tal, o sea, empieza a ponerlo en acción y no esperes a que se te dé un título para empezar a mover cosas. Siempre desde reconocer tu lugar, que era un poco lo que decía Caro, ¿no? Como esa humildad de, vale, reconozco dónde estoy, quién está sobre mí o porque me supervisa, me coordina, lo que sea, como reconocer eso, pero empezar a tomar esos pequeños pasos, que yo creo que al final de eso se trata el liderazgo, el poder accionar. Y yo cerraría con, no dejes que el auxilio es más difícil de lo que parece, te limite a seguir creciendo en tu liderazgo. Si sabes que cojeas de una pata, si sabes que necesitas alguien con quien desahogarte y que te aconseje, búscalo. Si sabes que necesitas crecer y aprender más de una área, disciplínate y aprende más de esa área. Pero no te quedes esperando y en ese auxilio que deje de crecer tu liderazgo, porque al final sí es una posición y es un trabajo que se puede ir, al final sí es un voluntariado que haces y se puede ir, pero todo lo que creces liderando un equipo, eso no te lo va a quitar nadie. Y si tú no te autoexiges en esa área, es tu liderazgo el que va a dejar de crecer. Entonces, eso, no dejes que el auxilio te limite. Sí, y ánimo, que el trabajo del líder y de la vida es estar incómodo. Nos han vendido que hay que estar cómodos y sin incomodidad no se crece. Entonces está bien si te sientes incómodo, si sientes que no puedes más, capaz es que estás a punto de pasar a otro nivel. Alarma. Y bueno, ya
con esta alarma Sabemos que tenemos que cerrar. sabemos que tenemos que cerrar. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó todo lo que dijimos, please dale like, comenta, comparte. Y nada, eso, compártelo con tus amigos y con esos amigos que sabes que están creciendo en su liderazgo o que le ves potencial para crecer. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Hasta el próximo. Chao. Soy Jency.